La Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución Política que se consagró en 1991 representaron un giro en la historia de Colombia. Una iniciativa del gobierno que fue apropiada por estudiantes en diferentes ciudades del país se convirtió en una gran consulta a nivel nacional donde se involucraron diversos actores sociales y resultó en la elección de 70 representantes para redactar un nuevo pacto social. La nueva Carta Política reemplazó la Constitución de 1886 y respondió a los cambios sociales que ha vivido Colombia durante el siglo XX y a la creciente violencia que vivía nuestra sociedad. Privilegió la democracia participativa, la diversidad cultural, la descentralización, los derechos y la participación política. Si la Constitución representa el consenso sobre los principios básicos de la sociedad, la Asamblea Nacional Constituyente representa el disenso, el respeto por las diferentes opiniones que se resuelven sin tener que acudir a la violencia. Ese fue uno de los logros más importantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue un gran pacto social que nos demostró que podíamos tener un debate amplio con diferentes actores sociales sin tener que acudir a las armas. Pero las discusiones de la Asamblea Nacional no se terminaron con la promulgación de la Constitución. Siguen vigentes no solo en el Congreso o en las Cortes, sino en las calles y en las plazas, en las ciudades y en el campo, en los hogares y en los colegios. Es por eso que esta Constitución debe ser leída, discutida y apropiada para recrearla todos los días, pues es una Constitución viva. En el año 1970 se dieron a cabo las elecciones presidenciales que cambiarían para siempre la historia de Colombia. Las elecciones se disputaban principalmente entre dos candidatos, Gustavo Rojas Pinilla, que representaba la Alianza Nacional Popular, y Misael Pastrana Borrero, que representaba el Frente Nacional. En los últimos meses de campaña se apreciaba un crecimiento en el apoyo de las personas a Rojas Pinilla. Se representaron varios conflictos a la hora de presentar los resultados al pueblo colombiano. Inicialmente los medios de comunicación anunciaron a Rojas Pinilla como ganador de las elecciones y minutos más tarde los comunicados de la registraduría le daban la mayoría al candidato oficialista Misael Pastrana Borrero. La manipulación de los resultados electorales fue cuestionada por los seguidores de la ANAPO, por lo que denunciaron fraude y corrupción. Por parte del gobierno, realizaron manifestaciones en diversas regiones del país y 3 años después surgió un movimiento armado denominado M19, que reclamaba la paz, la justicia y respeto por la voluntad popular. Este movimiento armado llegó a ser la guerrilla urbana más importante del país, hasta su desmovilización en 1990. En 1989, el M19 inició conversaciones de paz con el gobierno sobre la base de su iniciativa de paz. El entonces consejero de paz Rafael Pardo y el comandante guerrillero Carlos Pizarro consiguieron consensos hasta un acuerdo de paz finalmente en septiembre de ese mismo año. El gobierno del M19 y el Partido Liberal suscribieron el Pacto Político por la Paz y la Democracia que demandó reformas políticas y sociales, en especial una reforma constitucional a tramitar en el Congreso que incluye un referendo por la paz. El proyecto de esta reforma constitucional se hundió, pero en marzo de 1990 el M19 dejó las armas y pasó a la legalidad. Su primera acción fue respaldar el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, que demandó convocar una Asamblea Nacional Constituyente ante la grave crisis institucional, conflicto armado y de violencia generalizada que existía en el momento. Solo 47 días de haber pasado la legalidad, fue asesinado su excomandante Carlos Pizarro cuando se encontraba haciendo las campañas electorales para las elecciones presidenciales de 1990. El hecho comprometió a agentes estatales y redes narcoparamilitares. Ante este duro golpe, el M19 persistió en la paz y consiguió el respaldo de una amplia movilización ciudadana. Agrupados en la nueva Alianza Democrática M19, exintegrantes de este, junto a otras insurgencias desmovilizadas, una docena de agrupaciones de izquierda, líderes de movimientos sociales e intelectuales, dirigentes progresistas de los partidos liberal y conservador, consiguieron la mayor votación en la elección de constituyentes con el 28%. El protagonismo de este mismo movimiento fue decisivo en la Constituyente de 1991, que consagró mecanismos democráticos, derechos y garantías antes inexistentes. Así también configuró un nuevo mapa político que cambió la anterior hegemonía liberal-conservador. En 1985, luego del fracaso del diálogo nacional por la paz, se retomó la idea de establecer una Asamblea Nacional Constituyente, con miras a reformar la centenaria Constitución Política de 1886, que a pesar de las múltiples reformas parciales que se le habían realizado, no reflejaba las necesidades del pueblo colombiano.
El proyecto, que contó con la participación de varios sectores del país, fue acogido por el gobierno de Virgilio Barco Vargas en 1988 como una medida que pretendía disminuir el impacto de la violencia social, política y económica de Colombia, agudizada por el auge del narcotráfico y el escalamiento de la violencia promovida por grupos guerrilleros y paramilitares. De parte del gobierno, se propuso una reforma constitucional con miras al reordenamiento de la política pública y la posibilidad de que los grupos armados ilegales pudieran reformular las bases de su subordinación en el marco de una nueva institucionalidad. La propuesta fue acogida de forma positiva por parte de la oposición política del momento, encabezada por el expresidente Misael Pastrana Borrero, quien logró un acuerdo con Barco para dar inicio a la reforma. A esta propuesta se unió el Partido Liberal, que para ese entonces buscaba una modernización de su ideología, fundamentadas en las ideas de Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, y quienes vieron en la constituyente la oportunidad para recomponer el estado crítico en el que se encontraba el país, luego de la agudización de la violencia. La iniciativa también hizo eco en varios sectores, líderes sociales, estudiantes, que manifestaron su interés en una Asamblea Nacional que permitiera superar la etapa de violencia que perpetuaban los narcotraficantes, los paramilitares, que para ese entonces había alcanzado su punto más alto, así dando inicio a un movimiento estudiantil llamado Todavía Podemos Salvar a Colombia. Surgió la reconocida propuesta de la séptima papeleta, proposición estudiantil que buscaba la inclusión de un voto extraoficial en las elecciones parlamentarias de 1990, con el objetivo de conocer el interés de la ciudadanía en la convocatoria de una constituyente. Este movimiento fue apoyado por los medios de comunicación impresos del país, principalmente los diarios El Tiempo y El Espectador, además de simpatizantes políticos del galanismo, algunas comunidades religiosas y del Partido Alianza Democrática M19. En el proceso electoral se eligieron 70 constituyentes con voz y voto en la Asamblea, que pertenecían a diferentes partidos políticos. Entre ellos se encontraba el Liberal, el Conservador, el Movimiento Salvación Nacional, el Movimiento Unión Cristiana, la Alianza Democrática M19 y algunos grupos indígenas. Además de lo anterior, también se pactó la participación de 4 constituyentes más que participaron con voz pero sin voto en la Asamblea, quienes pertenecían a movimientos como el Ejército Popular de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame. Debido a la pluralidad de partidos participantes en la Asamblea Nacional Constituyente, instalada el 5 de febrero de 1991, se acordó la formulación de una presidencia tripartida, conformada por Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa Uribe. Comenzaban los años 90 y el país venía de una década bastante compleja en materia de orden público. La toma y retoma del Palacio de Justicia, noviembre de 1985, atentados, secuestros, masacres y más acciones violentas de parte de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, y los asesinatos de 3 candidatos presidenciales y miembros de la Unión Patriótica, tenían a Colombia al borde de un colapso institucional. Esta constitución política surgió como una respuesta colectiva y un pacto nacional, donde la sociedad le apostó al cambio en un momento donde la desesperanza desbordaba el espíritu nacional por consecuencia de la violencia. La Carta Política de 1991 fue una apuesta por la paz. El entonces presidente Virgilio Barco, ya en el cierre de su gobierno 1986 a 1990, fue quien lideró de forma inusitada la iniciativa de reemplazar la constitución vigente en aquel momento, la de 1886, promulgada también en medio de una dura época de violencia y dominio bipartidista, conservadores y liberales. En 1990, Barco llevó a cabo uno de los esfuerzos más importantes para la historia del país: lograr mover el aparato estatal, anquilosado dentro de los esquemas del Frente Nacional. La Constitución de 1991 fue una propuesta de crear una plataforma para abrir vías de participación e inclusión a las diferencias ideológicas por vía política en reemplazo de la violencia y exclusión. A comienzos de los 90, también se dio la desmovilización de la guerrilla del M19, uno de los principales grupos promotores de una asamblea constituyente, la cual se daría el año siguiente gracias al apoyo, entre otros, de movimientos estudiantiles como la Séptima Papeleta, que presionaban en las calles
por una transformación radical de la política colombiana. Fue en medio de toda esta presión que en las elecciones de marzo de 1990, donde se votaba para elegir a funcionarios de 6 corporaciones, se incluyó una 7ª papeleta para que los votantes manifestaran su apoyo u oposición a la idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Con más de 2 millones de votos a favor de la constituyente, se convocó a una consulta oficial 2 meses más tarde, y en las elecciones presidenciales de mayo, donde resultó elegido César Gaviria como presidente de la República, el 86% de los votantes se pronunció a favor de la Asamblea que promulgaría la nueva Constitución. Comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Durante las primeras semanas de la Asamblea Nacional Constituyente se definió la organización interna y la conformación de las comisiones. Ninguno de los partidos políticos tenía una mayoría definitiva, por lo que la mayoría de las decisiones, tanto de las comisiones como de la plenaria, se dieron después de debatir, negociar y acordar. La mayoría de las votaciones en la Asamblea Nacional Constituyente mostraron un consenso muy alto. Para el correcto funcionamiento de la Asamblea se instalaron 5 comisiones especiales encargadas de su organización y su reglamentación, cada una de las cuales estuvo a cargo de diferentes temas. De esta forma se dio apertura a los acuerdos políticos que 5 meses después, en julio, llevarían a la promulgación de la Constitución de 1991. La Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 5 de febrero de 1991. De la primera semana se debatió el reglamento interno, en la elección de la mesa directiva y en la conformación de las comisiones. Debido a que ningún partido había alcanzado la mayoría, se decidió conformar la mesa directiva por representantes de las 3 principales fuerzas políticas: Partido Liberal, Movimiento de Salvación Nacional y la Alianza Democrática M19. Fue así que se eligieron a Horacio Serpa, Antonio Navarro Wolf y Álvaro Gómez Hurtado como presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto produjo la renuncia del expresidente Misael Pastrana Borrero, líder del Partido Conservador, quien quedó excluido del acuerdo. El 4 de julio de 1991 comenzó una nueva etapa para las libertades y derechos de los colombianos y colombianas. Ese día se firmó la Constitución Política de Colombia, que con algunas reformas sigue vigente hasta el día de hoy. Se constituyó como el principal documento que encierra los deberes y derechos de los ciudadanos y las instituciones estatales de nuestro país. Su promulgación y entrada en vigencia marcó un hito en la historia colombiana, no solo por haber implicado la renovación de una carta política con más de 100 años, sino porque ésta reconoció valores fundamentales como la libertad, la paz y la igualdad, y amplió los derechos ciudadanos en medio del complejo panorama político y de orden público que acompañó su creación. La Constitución de 1991 modernizó nuestro derecho público, consagró un concepto de democracia participativa, no solo democracia representativa, y moldeó unas instituciones sobre la base de los valores y principios. En 1991, el presidente César Gaviria instaló en el Capítulo Nacional una Asamblea Nacional Constituyente con 70 integrantes de las más diversas tendencias políticas. Y así como en esa asamblea hubo representantes de los tradicionales Partido Liberal y Conservador, también hubo delegados de la izquierda y de comunidades indígenas y minorías religiosas. 5 meses después de múltiples sesiones que permitieran crear la hoja de ruta para un país que quería ser más diverso y democrático, el 4 de julio se firmó la Constitución Política, que hoy permanece vigente y consagró a Colombia como un Estado social de derecho, más democrático y pluralista. Uno de los aspectos más importantes de la Constitución del 91 fue la consagración de los derechos, no solo fundamentales, sino también económicos, sociales y colectivos, llamados de tercera generación. Además, se crearon los mecanismos para protegerlos y asegurarlos, como por ejemplo la tutela y las acciones populares. Se incluyó la libertad de cultos, se fortaleció el respeto por las minorías étnicas, se avanzó en la equidad de género, se incluyeron nuevos mecanismos de participación democrática, además de la elección de gobernantes, tales como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato.